El cielo lucía despejado y cálido, un clima perfecto donde la gente normal saldría a trabajar. Pero en esta habitación pasaba algo muy diferente. Una escena superardiente y picante en pleno día, protagonizada por un chico deslumbrante descansando sobre la cama, cabello rubio anaranjado cayendo en ondas como el inmenso mar, acompañando una nariz perfecta y labios rojizos invitando al pecado. De sus temblorosos labios escapaban suspiros ardientes y pesados, y para elevar la tensión, una fina corbata cubría su mirada por completo, ocultando misteriosamente el color exacto de sus pupilas, pero con ese rostro celestial resultaba más que obvio que tendría un encanto visual absolutamente mágico e irresistible. Su piel de porcelana brillaba bañada completamente en sudor y bajando por ese cuello hermoso y delicado, el panorama ardía en llamas, exhibiendo un montón de atrevidas marcas rojizas plantadas con precisión estratégica. Algunas incluso presumían salvajes mordidas. Nuestro hermoso protagonista yacía sobre aquellas sábanas luciendo totalmente débil y vulnerable, como si la intensa pasión le hubiera robado hasta su última gota de energía. Justo en ese crítico instante, una mano más grande apresó la suya. Esos dedos grandes y masculinos se abrieron paso con autoridad, entrelazándose brutalmente con los del chico rubio, hasta formar un candado firme e íntimo. ¿Cómo debes llamarme? Una voz grave y seductora vibró amenazante en la habitación. Aquel imponente hombre pelinegro se inclinó retirando la corbata, que cegaba al joven, revelando unos enormes ojitos llorosos y brillantes que inspiraban muchísima lástima y ternura. Al escuchar el tono dominante de aquel hombre cuestionando, el chico tembló con timidez, empujando sus manos sobre su pecho, intentando alejar su cuerpo, y murmuró con una vocecita muy frágil: «¡Oh, joven amo!». El hombre enrolló esa tela en su mano, sonriendo con tremenda picardía. Su fino traje seguía escandalosamente impecable, creando un contraste abismal con el chico desaliñado bajo su dominio. Unas gotas de sudor bajaban por sus facciones esculpidas por los dioses, irradiando esa atractiva aura del típico villano refinado pero perverso. Al saborear la nerviosa respuesta del rubio, este hombre dominante arqueó una ceja atractiva y ronroneó con malicia: «Te equivocaste, mi hermoso niño. Las respuestas incorrectas reciben su castigo». Antes de que el chiquillo reaccionara y pudiera defenderse, el atacante atacó de golpe con dos movimientos feroces, haciendo que el pobrecito colapsara, soltando un quejido entre lágrimas descontroladas. Sus gotas de llanto empaparon sus mejillas calientes, su rostro estaba tan rojo como un tomate por la tremenda vergüenza, mientras su frágil cuerpo temblaba. En su mayor punto de colapso, escuchó el susurro demoníaco de su acosador: «Piensa bien tu maldita respuesta». Llevado al límite por el pánico, el chico soltó un torpe llamado y rodeó desesperadamente el cuello del intimidante, sujeto mientras lloriqueaba con ternura. Hermano mayor, toda su piel ardía al rojo vivo por la extrema humillación. Por otro lado, Almial, escuchar ese dulce llamado familiar, quedó complacido hasta la médula, acariciando esa espalda temblorosa mientras lo elogiaba con picardía. Pero cortemos esta candente escena romántica y regresemos a la realidad afuera del espectacular. Empresa de videojuegos CGI, el hermoso día lucía maravillosamente soleado. Mientras tanto, en el agitado set fotográfico del estudio, las luces cegaban. El equipo corría preparando un escenario divinamente estético. Nuestro protagonista posaba sobre una inmaculada mesa ahogada en rosas rojas. El experto camarógrafo disparaba sus flashes sin parar y gritaba eufórico: «Espectacular, querido maestro Chao Sui. Regálale a la mágica lente unas miraditas seductoras para unos planos cerrados, por favor». Al terminar esa frase, el disparo de su cámara resonó sin piedad alguna. El lente capturaba a un bellísimo joven de rizos dorados irradiando belleza absoluta. Chao Sui lucía como comodida, un pecado celestial que cayó por accidente al plano mortal, irradiando de manera natural una seducción capaz de robarte el aliento sin remedio. Decorando su melena, había unas coquetas orejas de zorrito que combinaban con una cola ridículamente esponjosa, provocando un feroz instinto de acariciarlo. El asombrado fotógrafo recolectó montañas de coles, tomas perfectas y exclamó satisfecho: «Cerramos sesión por hoy, amado equipo. El maestro Chao Sui hizo un trabajo monumental». El chico rubio retiraba sus pesados accesorios tiernamente, sonriendo, con sus lindas mejillas rosadas, y respondió: «Solo llámenme Chao Sui, todos nos esforzamos demasiado».
Pero oigan, la oscura envidia persigue siempre a las estrellas brillantes, muy lejos de Ero, pues de aquella burbuja llena de halagos. En un rincón del set, algunas cobardes víboras ya afilaban sus venenosos colmillos secretamente. ¡Qué maldita injusticia! Los cibernautas destruyeron la carrera de este chico y lo cancelaron mundialmente. Y el muy sinvergüenza sigue siendo la mismísima cara principal en esta famosa y sin dementaro prestigiosa agencia. Dos patéticos envidiosos fulminaban a Chausui desde las sombras mientras él platicaba felizmente, y murmuraban con muchísimo veneno. Para Hie, coronarse con la campaña, dicen que se acostó con el famoso director Yang. Esto es un simple juego para él. ¿Ven a estos dos inútiles compitiendo contra las mujeres en ser los más chismosos del año? Si das que se cremete, los ofende tanto. ¿Por qué no van llorando a recursos humanos pidiendo un reemplazo en lugar de lanzar tantas puñaladas traicioneras? Sueltan veneno, pero tiemblan aterrados de ser meriandos del acrisiado. Descubiertos. Un chismoso advirtió pálido. «Cállate, idiota. Si el temible presidente Liang nos oye, estamos muertos». Pero el otro empleado fracasado, Lemo Ronisi, contestó con aires de superioridad. «¿Por qué tiemblas? Solo es el bastardo que la amante introdujo suciamente en la familia Liang. Y punto. Si el implacable presidente Liang realmente lo aceptara como un hermanito, jamás lo dejaría arrastrarse humillado por unos miserables centavos en esta industria». Sueltan su amargo veneno soltando estruendosas carcajadas como si hubieran contado la comedia del año. Aunque Chausui estaba a una distancia prudente, la acústica circunstancias anaminas carcajadas como si vacían del acero permitió que sus sensibles oídos capturaran el veneno de ese par de idiotas. Desvió la mirada con gran ironía, tragando saliva dolorosamente ante esa apuñalada emocional que significaba la carroquí, palabra hermanito escupida por esos cobardes. Inevitablemente su adolorida mente viajó al pasado, cuando su ingenua madre lo arrastró a la mansión presentándole felizmente a aquel intimidante monstruo que lo fulminaba desde las escaleras. Desde ese segundo todo su maldito panorama se pudrió. El pequeñísimo e inocente Chausui, siguiendo torpemente la orden maternal de la huida. Saludarlo, balbuceó con extrema timidez un dulce hermano mayor, pero la monstruosa respuesta que desgarró su corazón no fue un amable gesto familiar, era una avalancha de asco y odio puro destilado por aquel tirano imponente. El demonio gruñó furioso. «No vuelvas a llamarme hermano». Sus ojos afilados lo aniquilaban considerándolo una basura asquerosa que merecía ser eliminada. Desde aquel catastrófico cruce de miradas, Chausui mató cualquier patética esperanza de amor dentro de la primera. Al recordar la oscuridad de esa mirada asesina, Chausui solo lograba soltar una risa irónica burlándose de su propia inocencia de aquel lejano. «Estás mal de la cabeza si crees que alguien de cuna tan noble como él se dignaría aceptar a un simple ratón de alcantarilla como ese chico. Él jamás será digno de su atención». Pero Chausui abrió los ojos lentamente. Podría sentirse pequeñito y vulnerable ante ese gran hombre, pero no iba a tolerar que un par de extras de quinta categoría vinieran a darle lecciones de vida. Chausui giró sobre sus talones y caminó hacia esos dos idiotas chismosos. «Cierren la boca y dejen de contaminar el aire con su basura, par de imbéciles. Vaya que ustedes dos me conocen también». Los cobardes que murmuraban a sus espaldas palidecieron de terror al escuchar al protagonista de sus chismes. Estos dos simples payasos eran el claro ejemplo de que la maldad arruina el rostro. Sus corazones eran tan horribles como sus caras, siendo simples fracasados de lo peor. Por eso solo servían para escupir veneno a escondidas. Antes de que nuestro querido Chausui pudiera desatar su sarcasmo, un señor regordete apareció corriendo y sudando a toda velocidad, gritando: «¿Quién les enseñó a soltar veneno a espaldas de otros? Pídanle perdón al maestro Chao ahora mismo». Chausui simplemente cruzó los brazos, mirando fríamente al sujeto que intentaba restarle importancia al asunto, dando un par de regaños vacíos para obligar a esos idiotas a disculparse, y luego despacharlos. Él se sacudió las mangas con elegancia y murmuró fríamente: «Vaya, los métodos de su prestigiosa empresa son demasiado compasivos». Aprovechando la oportunidad para atacar, soltó una mentira muy dramática. «La verdad, yo ni siquiera quería aceptar este humilde puesto. ¿Quién mandó a su terco presidente, Liang A, buscarme con tanta insistencia? Como veo que ustedes no me soportan, mejor díganle al jefe que busque a otro candidato y ya». El gerente casi se muere del infarto al escuchar aquello.
Por Dios santísimo, Su Majestad tenga piedad de nosotros. Todo este asunto de la elección fue una decisión directa del presidente Liang. Nosotros jamás nos atreveríamos a cuestionar algo así. No se atreven a opinar, pero igual se dan el lujo de sentirse superiores pisoteando a otros por la espalda. Con esa asquerosa actitud laboral, es un milagro que aún no los hayan despedidos. Jaja, eso es un gran problema. Chao Sui sonrió al escuchar las excusas, pero sus ojos eran puro y aterrador hielo, porque jamás podría soportar trabajar con víboras chismosas a mi alrededor, si después de soltar semejante indirecta, este patético sujeto aún no lo captaba. El sutil mensaje, entonces, ya no había salvación. El viejo gerente se puso totalmente lívido, apretando los dientes y sudando frío, ahogándose en rabia silenciosa. Furioso, volteó hacia los dos. Inútiles, y rugió fuerte. ¿Qué demonios hacen parados como estatuas? Lárguense a recursos humanos y renuncien de inmediato. Esos dos idiotas jamás imaginaron que por soltar un chisme tonto perderían sus empleos en un santiamén, y ahora las lágrimas de arrepentimiento no les servirían de nada. Tras echar a la basura, el asustado gerente intentó calmar las aguas rápidamente. Fue mi culpa por no ser estricto con mis empleados, por favor. Maestro Chao Sui, no se enoje. Aún tenemos pendiente ir a grabar una escena probando el juego en la sala contigua. Venga por aquí. Chao Sui sonrió dulcemente. Al terminar de aplastar a esos insignificantes insectos, su astuto zorro interior encendió su deslumbrante modo de chico tierno y bueno, aceptando el trato alegremente. Una vez en la sala de pruebas con la temperatura estable a 23 grados, Chao Sui siguió las amables instrucciones y se recostó, escuchando al gerente regordete decirle que se pusiera el casco de realidad virtual para poder iniciar y sumergirse en el juego. Chao Sui miró las famosas gafas con una punzada de nerviosismo y soltó: «Oiga, su presidente Liang no se va a aparecer por aquí hoy». El sujeto tragó saliva incómodo y respondió: «Ah, es que el presidente Liang está ocupado. Normalmente él jamás asiste a estas actividades». Como estas. Chao Sui escuchó aquella excusa barata y comprendió la cruda verdad en su corazón. Simplemente aquel arrogante hombre lo evitaba. Recordando aquella mirada cargada de absoluto desprecio y asco, Chao Sui no podía encontrarle sentido. Si de verdad ya lo aborrecía tanto, ¿por qué demonios lo eligió personalmente como su modelo exclusivo? El pequeño zorro sacudió rápidamente la cabeza, tirando todos esos deprimentes pensamientos a la basura, y se colocó el visor virtual. «Al diablo, primero vamos a jugar. De todas formas, cuando terminara este contrato, él y ese imbécil estirado jamás cruzarían caminos otra vez». De pronto, una ventana flotante holográfica brilló ante sus ojos. Descarga de datos finalizando. La información del afortunado jugador fue procesada con total éxito, liberando los permisos para explorar la ciudad creada con datos. Sus adorables orejitas de zorro temblaron con suave emoción. Chao Sui estuvo mareado unos segundos antes de abrir los ojos, totalmente confundido sobre de quién era esa extraña voz robótica. Pero al enfocar la vista, el lindo Chao Sui fue cegado por el brillante holograma del sistema, dándole una gran bienvenida al nuevo universo virtual. Nuestro inocente zorrito. Pensó impresionado. ¡Qué locura! Así de rápido entré al juego. Estaba tan hipnotizado con su entorno digital que el chico olvidó por completo revisar la apariencia de su propio cuerpo. Estaba empaquetado con listones rojos como un jugoso regalo, tirado sobre un estante de peluches, y para rematar, en su nuca llevaba atado un enorme y tierno moño decorativo. Cuando el pobre zorro notó que sus manos estaban inmovilizadas, bajó la mirada aterrado, casi se infarta del horror. Hacer mi gran aparición así es demasiado humillante. Lleno de rabia, el zorro empezó a arrancar velozmente los malditos listones que lo apresaban. Gracias a Dios los nudos eran bastante flojos, o terminaría totalmente indefenso, esperando como premio a ser comprado por alguien. Mientras peleaba contra los necios listones, las sensibles orejas de Chao Sui captaron un escandaloso grito. «Oigan todos, ese de allá no es ese famoso idol de la televisión». Al escuchar aquella frase, el cuerpecito del zorro tembló incontrolablemente un par de veces, por puro pánico. Aún, temblando, y antes de poder escapar corriendo, la multitud de allá sacó sus brillantes teléfonos y cámaras, atacándolo sin piedad a puras fotografías. Continuamente, Chao Sui palideció del puro susto. «¡Maldición! ¿Qué demonios es esto?
Acabo de pisar este juego. ¿Por qué rayos siento que estoy pisando el mismísimo borde del infierno? ¿Qué clase de sádico diseñó esto, dándole la maldita identidad de un famoso ídolo aquí también? Si lo capturan atado como un ridículo regalo humillante, será la mancha más oscura de su vida. Lleno de puro pánico y vergüenza, el zorrito soltó un tremendo grito. Soltó un grito de... Se equivocan de persona, y usó hasta la última gota de su energía vital para escapar a la velocidad de la luz. Esas chicas locas por los ídolos no iban a dejar en paz al pobre Chausui tan fácilmente. Comenzaron a perseguirlo como una jauría hambrienta. Por suerte, nuestro ingenioso zorrito se escabulló en un callejón oscuro, logrando perder por fin a esa horda de fanáticas desenfrenadas. Solo cuando el ruido de los pasos desapareció por completo, el pequeño zorro dejó escapar un largo suspiro de alivio. Apenas entra al juego y casi lo devoran vivo en una persecución extrema. El alma de este pobre chico todavía estaba flotando fuera de su cuerpo. De repente, un sonido del sistema resonó en su mente y un panel holográfico con sus estadísticas apareció flotando frente a sus ojos. Nombre: Chausui. Raza: zorro de pelaje claro. Edad: 21. Ocupación: celebridad y modelo debutante. Aparte de un rostro tallado por los dioses, sus habilidades son completamente mediocres y actualmente está cancelado por un escándalo masivo. Al leer esto, la sonrisa de Chausui desapareció por completo. Ese trágico perfil era exactamente igual a su desastrosa vida real. ¿Acaso el sistema se estaba burlando de él en su cara? El pequeño zorro se sintió tan ofendido que casi escupe sangre por la indignación. Su realidad ya era un infierno total, y ni siquiera un estúpido juego lo dejaba en paz. ¡Qué crueldad tan despiadada! Chausui suspiró con impotencia, pero pensándolo bien, el mundo virtual seguía siendo un paraíso comparado con la realidad. Al menos aquí no había nadie apuñalándolo por la espalda. El simple recuerdo de esos dos idiotas acusándolo de seducir al director Yang le daba ganas de aplastarles la cabeza a martillazos limpios. Maldita sea, ese viejo pervertido fue quien puso sustancias dudosas en su bebida, intentando someterlo a las oscuras reglas de la industria. Y cuando su asqueroso plan fracasó, el muy cobarde volteó la situación a su favor, acusando al pobre chico de ser un trepador seductor. Todos a su alrededor conocían la amarga verdad, pero por miedo al inmenso poder de ese viejo decrépito, prefirieron pisotear a Chausui sin ninguna piedad. Solo de recordarlo se le revolvía el estómago de una forma espantosa. La rabia hacía que las venas de su frente palpitaran con una furia incontrolable. Por todos los cielos, ¿acaso ese viejo rabo verde no tenía un espejo para ver su espantosa cara de sapo aplastado? ¿Por qué una criatura tan divina como él se fijaría en un calvo a punto de perder los dientes? Después de todo, él ya conocía a alguien verdaderamente rico, poderoso y absurdamente guapo. Y para colmo, lo tenía justo al lado en la vida real. Si de verdad quisiera usar sus encantos con alguien, tendría que ser a ese nivel celestial. ¡Qué pensamientos tan pecaminosos! Solo de pensar en ese hombre misterioso, el corazón del zorrito comenzó a latir a 1000 por hora y su rostro se tiñó de un rojo escarlata. Se dio unas palmaditas en las mejillas. Reacciona, por favor. ¿En qué estás pensando? Ese hombre estaba en una liga completamente inalcanzable. Cuanto más lo pensaba, más se moría de vergüenza. Quería cavar un hoyo en el suelo y enterrarse vivo ahora mismo. Justo en ese momento de crisis existencial, una notificación del sistema lo salvó de la humillación. Chausui se apresuró a abrir el mensaje flotante. El texto anunciaba un mantenimiento temporal en los servidores, sugiriendo a los jugadores desconectarse en las próximas 24 horas. Chausui se acarició la barbilla, muy pensativo. ¡Qué estafa más grande! Apenas acababa de entrar y ni siquiera pudo jugar nada, y ya estaban cerrando por mantenimiento. Al parecer, avanzar en la historia principal iba a ser misión imposible por hoy. Rendido, nuestro pequeño zorro decidió dar un paseo rápido por la zona antes de desconectarse. Escondido detrás de un letrero gigante, asomó sus curiosas orejas de zorro para asegurarse de que la costa estuviera totalmente despejada. Si salía a caminar con total naturalidad, seguramente pasaría desapercibido, ¿verdad? En las calles iluminadas, las parejas caminaban derrochando miel y romance por todas partes. El alucinante mundo en el que Chausui estaba atrapado se llamaba Amante a través del tiempo, un famosísimo juego de romance en realidad virtual 3D. Su mayor atractivo era el universo mágico de Hombres Bestia, donde cada habitante
Poseía características únicas de diferentes especies animales. Podías encontrarte con imponentes lobos solitarios, tiernos osos panda o cualquier criatura salvaje que tu mente pudiera llegar a imaginar. En resumen, los cuerpos de estos personajes oscilaban en un perfecto equilibrio estético, ni siendo completamente humanos, ni transformándose totalmente en animales. Apenas dio un par de pasos en su improvisado paseo, una despampanante mujer gato se le acercó con gracia para regalarle una hermosa flor. Esta misteriosa y alta belleza pertenecía a la raza de gatos blanco y negro, ostentando un asombroso nivel de evolución de 70 puntos. Mientras tanto, el patético zorro de pelaje claro que habitaba el alma de Chao Sui apenas alcanzaba unos miserables 10 puntos en sus estadísticas. Cabe aclarar una regla fundamental de este mundo virtual. Cuanto mayor sea tu nivel de evolución, más fácil será dominar tu forma y desatar tu verdadero poder animal. Chao Sui suspiró profundamente, sabiendo que con su nivel por los suelos no lograría transformarse en nada útil. Tras agradecer el tierno gesto floral y darse la vuelta, sintió una garra gigante aterrizar pesadamente sobre su hombro. Al girar la cabeza en cámara lenta, sus ojos casi se salen de sus órbitas. Frente a él se alzaba un hombre conejo increíblemente musculoso, con bíceps del tamaño de montañas. Pero ese no era el verdadero problema. El detalle más perturbador era que este gigante solo llevaba un delantal encariñado, exhibiendo toda su anatomía de acero sin una gota de pudor. Con un solo vistazo a esa escena visualmente abrumadora, todos y cada uno de los pelos de la cola del zorrito se erizaron del más puro terror. Ese fisicoculturista exagerado que le estaba guiñando un ojo de forma seductora, ¿de verdad contaba como un tierno y dulce conejito? ¿Qué desarrollador perturbado había diseñado semejante monstruosidad creativa? Una vez más, en este caótico día, Chao Sui activó el instinto de supervivencia de toda su vida, retrocediendo como un rayo para alejarse de esa montaña de músculos peluda. Forzando la sonrisa más nerviosa de toda la historia, exclamó a toda prisa: «No, no, no, de verdad tengo asuntos muy urgentes que atender, me retiro de inmediato». Pero por más que sus patitas de zorro intentaron huir por su vida, su máxima velocidad no era rival absoluto para un simple paso de aquel titán orejudo. Con una facilidad aterradora, el gigante sostuvo una bandeja con una mano y atrapó al zorrito con la otra, arrastrándolo hacia el interior del bar. Con una sonrisa peculiar le susurró: «Vi a mi dulce cliente dando vueltas sin rumbo. Llevo un buen rato observando este lugar. Por todos los cielos, ¿acaso esto cuenta como secuestro de clientes? ¿Qué clase de taberna contrata a un matón tan violento como mesero?» Fui arrastrado sin piedad, gritando por auxilio en un acto de pura desesperación, porque obviamente no conozco a ni un alma que pueda salvarme en este antro. Pero aunque el estilo de ese conejo musculoso te haga dudar de la vida, debo admitir que el interior del local es una verdadera obra de arte con una decoración impecable. Nuestro intimidante amigo orejón hace de mesero y cantinero a la vez, y justo ahora está preparando un exótico cóctel de cortesía para este pobre y asustado zorrito. Todo porque supuestamente soy su primer cliente del día, y no me sorprende. Con esas montañas de músculos asustando a la gente, es lógico que el lugar esté más desierto que un cementerio. Chao Sui recibió la bebida temblando como una hoja al viento. El pánico lo dominaba hasta que el gigante orejón gruñó: «¿Por qué no bebes, querido cliente?». Con una sonrisa nerviosa que parecía más una mueca de dolor, tartamudeó que estaba a punto de hacerlo, pero al acercarse, un aroma intenso y picante asaltó su nariz. Ese líquido en la elegante copa era sin duda alguna licor fuerte, y solo pensar en alcohol despertaba en nuestro zorrito una tormenta de recuerdos que preferiría mantener enterrados, como aquella vez bajo los efectos del alcohol. Esa persona apareció por la espalda, lo envolvió en un abrazo posesivo y con una voz grave y seductora susurró: «¿Acaso has estado bebiendo?». El rostro de Chao Sui se tiñó de un carmesí intenso, mientras tartamudeaba que solo había tomado una gota. ¿Qué expresión tenía aquel hombre en ese instante? Su mente apenas podía recordarlo. La verdad es que su rostro era una máscara impenetrable. Simplemente deslizó su mano bajo la ropa del chico, acarici. Los niños malos merecen castigo, y él recibió uno tan intenso y devastador que terminó gritando hasta quedarse sin voz. Reviviendo esos recuerdos tan candentes en su mente, el musculoso hermano conejo lo llamó de repente, devolviendo a Chao Sui a la realidad. Con el rostro ardiendo y las orejas rojas como la sangre, bajó la mirada. Se había repetido 1000 veces que dejara de pensar en ese idiota. Ese ardiente romance ya era historia antigua,
¿Hasta cuándo permitiría que esos locos sentimientos siguieran dominando su pobre corazón? Mirando la extraña copa en su mano, nuestro lindo zorrito recordó sus antiguas partidas. Según su lógica, la comida virtual jamás podría saborearse en la vida real. Así que, con total valentía, abrió la boca y tragó todo el licor de un solo golpe. El hermano conejo lo premió con un pulgar arriba, aplaudiendo la enorme resistencia de su invitado. Pero al tragar, el pobre zorro abrió los ojos aterrado y pensó: «Santa Madre, este licor es 100% real». Y el karma atacó sin piedad. Un trago y al suelo. Quedó completamente ebrio y desparramado, mientras el musculoso conejo le preguntaba con una tierna preocupación. Llegó la noche, y el misterioso susurro del viento entre las oscuras ramas despertó de golpe a nuestro muy resacoso protagonista. Chao Sui saltó aterrado en la oscuridad. El musculoso amigo conejo había desaparecido sin dejar rastro, y el exterior estaba cubierto por una negrura absoluta. El pánico lo paralizó al recordar la regla. Debía salir del juego obligatoriamente antes de las 12 de esta noche. Chao Sui levantó su manga desesperadamente. Al ver que su reloj marcaba las 23 horas con 12 minutos, soltó un suspiro de alivio. ¡Qué suerte! Aún no era medianoche. Aún tenía tiempo para escapar. O al menos eso creía en su inocente mente. La trágica realidad era que Chao Sui había cantado victoria demasiado pronto. Justo al presionar el botón de salida, una aterradora ventana roja de error bloqueó su pantalla. Sistema en mantenimiento crítico. Comando de escape denegado. Nuestro pobre zorrito entró en un estado de pánico y confusión total. El reloj digital en la esquina izquierda confirmaba que no pasaban de las 24 horas. Entonces, ¿por qué demonios el juego no lo dejaba salir? Tras examinar la pantalla con el corazón latiendo a 1000, Chao Sui descubrió el macabro detalle. La última vez que revisó la fecha era 18 de abril, pero ahora superaban las 23 horas del catastrófico 19 de abril. Eso significaba una terrible verdad. Se había pasado del estricto límite de escape por un maldito y larguísimo día. Frente a las infinitas alertas rojas brillando ante sus ojos, Chao Sui murmuró sumido en desesperación: «El servidor va a cerrar. ¿De verdad acabo de firmar mi sentencia de muerte?». El sangriento panel del sistema ahora mostraba una cuenta regresiva implacable, marcando el fin absoluto de este mundo en exactamente 60 dramáticos días. Todo el cuerpecito de nuestro zorro temblaba, completamente incapaz de asimilar que su preciosa vida terminaría de una forma tan absurdamente virtual. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que existir un truco oculto para escapar. Era completamente ridículo que un chico tan guapo muriera solo por jugar un tonto juego. Chao Sui intentó calmarse profundamente, recordando con lupa cada pequeño detalle desde que aquel misterioso gerente lo arrastró a la sala de pruebas y le ayudó a ponerse el equipo de realidad virtual. La última frase que soltó aquel tío raro fue que, si las cosas se salían de control, el sistema lo desconectaría automáticamente al terminar la misión romántica. Al recordar al fin este bendito salvavidas que lo cambiaría absolutamente todo, Chao Sui saltó de infinita alegría al darse cuenta de que podía salvar su propio pellejo. Con una determinación muy feroz, nuestro valiente zorro confirmó su entrada al juego otra vez. Su gran misión romántica, ahora mismo, era descubrir cómo hacer que la barra de afecto de su objetivo estallara hasta llegar al 100%. Con la misión principal ya fijada, el sistema invocó dramáticamente a 4 guapísimos candidatos para que Chao Sui eligiera. ¿La trampa? Una vez que eligiera a su amor verdadero, los otros 3 bombones se convertirían en simples extras de fondo, sin ninguna oportunidad de romance o de trama con él en absoluto. En ese momento, nuestro inocente zorrito seguía súper optimista, creyendo firmemente que esta dulce misión de coqueteo iba a ser pan comido. Pero tras rascarse la barbilla un segundo, se dio cuenta de que sería una completa locura. Y si sus encantos fallaban y no lograba enamorarlo en 60 días antes de que el mundo colapsara, mirando fijamente sobre las cabezas de sus hermosos galanes disponibles, notó que todos tenían pequeños corazoncitos flotantes indicando el afecto, pero ahora mismo solo eran gigantescos y misteriosos signos de interrogación burlándose cruelmente de su triste y trágica soltería. Chao Sui tragó saliva. Al tratarse de su propia vida, debía elegir a su hombre perfecto con mucho cuidado. La presión romántica estaba aplastando por completo su pobre y frágil. Ese pobre zorrito se veía tan miserable.
Luchando a muerte por su propia vida, abrió rápido la interfaz para revisar los datos de sus posibles objetivos románticos. El primero en pantalla fue un chico de 20 años llamado Yang Wen, con una sonrisa extremadamente dulce y amigable. Mide 1,187 centímetros, raza samoyedo, nivel 90. Lo importante es que también es una gran estrella. Es una celebridad de primer nivel, dice su descripción. Tiene contactos y es tu gran admirador desde el mismo día que debutaste. Tú fuiste su meta al entrar al gremio. Al leer la ficha, el zorro sintió un fuerte impacto directo hacia su corazón. Dios santo, ¿qué tipo de cachorro menor y devoto es este? Denle oxígeno de inmediato a este zorro. De pronto le faltaba muchísimo el aire. Con el corazón flechado, por muy poco escoge impulsivamente a este perrito pegajoso. Era obvio que este chico estaba configurado para amarlo. Su aspecto no estaba nada mal. Cegado un instante por tanta belleza, el zorro luego recuperó la razón. No, debía revisar a los otros candidatos. Y si los demás resultaban ser objetivos mucho más fáciles, el segundo personaje es Kai En, de 26 años, mide 1,188 centímetros, raza lobo gris. Nivel 86, de profesión abogado. Su ficha dice, aboga frecuentemente por tus rivales, un demonio legal que jamás ha perdido ni un solo caso. Tu agencia suplica su ayuda por las últimas demandas tras tu escándalo. Solo con verlo, queda clarísimo que conquistar a este témpano será imposible. En silencio, el zorro abrió la tercera ficha. Su nombre era de Ming Wen, un regio tigre de Bengala. Irradiaba gran elegancia. Mide 1,193 centímetros, diferenciación 92. Y es un profesor veterano. La descripción de este gran felino dice, el severo docente con el que estudiaste alguna vez, pero con el que reprobaste miserablemente. Él asesorará tu próximo guión. Si el zorro llevaba un buen rato en mutismo, es que el brillo de esta belleza divina casi lo deja totalmente ciego. ¿Por qué todos los personajes virtuales de este bendito juego tienen que ser tan hermosos? Un brillo cegador que no se atrevía a mirar fijo, pero, tras alabar su físico, Chausui cayó en el abismo de las complejas relaciones interpersonales. Absolutamente todos ellos tenían una historia, ligada a él, así que la dificultad sería un calvario para todos. Al pensarlo, recordó que faltaba un candidato, sería mejor revisarlo todo, antes de elegir. Pero por una extraña falla del destino, la ficha no mostraba ni rostro ni nombre, solo indicaba que era un temible CEO de 24 años, de 1,189 centímetros de alto, de la mortífera raza mamba negra, con aterrador nivel de diferenciación de 99, descripción, tu señor amado a primera vista, a quien luego de perseguir, no pudiste atrapar, actualmente es el líder en la agencia que te representa y el principal sospechoso oculto tras tu reciente huracán mediático. El zorrito palideció al descubrir que el número 4 era un CEO y que su gran estatura, junto a su edad, empataban con esa persona. Muy curioso, alzó la mirada, y lo que impactó sus asombradas pupilas fue el mismo rostro de aquel demonio que atormentaba sus noches. Al ver esa cara, el pequeño zorro sintió que lo habían estafado, maldita sea. Perdiendo el control, tocó ese rostro digital, de pronto, aquel avatar. Abrió los ojos. Muy sonrojado, el zorro susurró aquel nombre grabado en su pecho, Liang Ye, pero el maldito sistema interrumpió de inmediato. Esa incómoda y helada reunión sentimental le consultó a Chausui si finalmente elegiría al candidato Qin-Ye como su objetivo de conquista. Ese nombre, Qin-Ye, de inmediato arrancó a nuestro romántico zorrito de su gran confusión mental. Era obvio cómo iba a ser el chico real frente a él. Ese hombre nunca en su vida lo había mirado con una luz tan tierna y devota como esa. En los helados ojos del original solo habitaba desprecio. Pero caramba, este rostro es una copia muy exacta. ¿Qué loco diseñador osó plagiar la imponente cara del presidente Liang? Si ese tirano lo supiera, de seguro los echaría a patadas a la calle. Pensando esto, masajeó tanto la pantalla que el mismo personaje soltó un signo de interrogación. Ante el gesto, sintió que, de confirmar la elección, sería lo mismo que tener una prohibida historia de amor virtual con el tiránico magnate corporativo. Cielos, ambos vivirían rebosando miel durante los próximos 60 días de convivencia. Hechizado, estiró el dedo queriendo elegirlo, como su principal objetivo romántico,
Pero en el minuto 90, su instinto pudo más y pulsó el rechazo, dejando al pobre Chin-ye en un absoluto colapso mental. El zorrito retrocedió horrorizado. Bajo ningún concepto escogería a este demonio, un clon virtual. Nunca será el original. Al recordar la arrogancia del líder Liang Ye, la bilis le hirvió. Maldición. Ya era mucho castigo verlo en la Kumala. Vida real como para tener que tragarse su rostro en un estúpido juego. Paso sin ver ese malnacido y cruel bastardo de Liang Ye. Lo miraba siempre como si fuera basura contaminada, arrugando el rostro con desprecio y exigiéndole con voz glacial que desapareciera de su vista para siempre. ¿Por qué iba a castigarse enamorando a un infeliz con esa misma cara? El zorro juró rechazar con su vida la miseria de ser marginado en un juego virtual. Con decisión seleccionó a su devoto perrito número 1, eligiendo a quien de verdad lo apreciaba, antes que rogar por afecto. El sistema acató esta elección de inmediato y con un sonido alegre anunció que el objetivo amoroso había sido fijado. Selección completada. Al instante de confirmar la alerta, el cachorrito que parecía no tener vida revivió por completo. Se frotó felizmente contra Cao Sui, moviendo la cola y llamándolo Senior. Nuestro zorrito se sonrojó ante un abrazo tan íntimo. Justo entonces sonó el sistema. Los personajes no elegidos pasarían a ser simples extras. El pobre Chin-ye fue eliminado de inmediato. Al ver esta escena tan dulce, a alguien se le marcaron las venas por la furia. A este niño travieso habrá que educarlo. Se lo tiene bien merecido por tratar mal a su esposo. Con el objetivo de conquista seleccionado, el juego inició rápidamente. El paisaje a su alrededor comenzó a fragmentarse. Durante la teletransportación al juego, una nueva notificación del sistema brilló en rojo. Advertencia: el afecto del objetivo jamás debe caer por debajo de 0. Cao Sui leyó el mensaje y cerró los ojos con fuerza, preparándose para entrar en la historia. Pero el inicio resultó ser demasiado extraño. Un escalofrío helado le recorrió todo el cuerpo. Algo se enredaba lentamente en su cuerpo, y para colmo, tenía vida propia. Sintiendo que le faltaba el aire, nuestro zorrito abrió los ojos. La escena, al despertar, era demasiado comprometedora. Una enorme serpiente lo envolvía por completo, dejándolo sin ninguna escapatoria posible. ¡Santo cielo! Cualquiera se habría desmayado del terror. Le aterraban las serpientes. Pero nuestro valiente zorrito, a pesar de estar inmovilizado, sentía: esto que me aprieta se siente como una maldita serpiente. Apenas lo pensó, una inmensa sombra se cernió sobre él, bloqueando la luz de su rostro. Aquel hombre acarició su cuello y, mirándolo fijamente, susurró: ¿Ya despertaste? Que alguien lo salve. ¿Qué pesadilla es esta? Al reconocer ese rostro, Cao Sui sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Oye, sistema de porquería, ¿no se suponía que los rechazados se volverían simples extras de fondo? ¿Qué clase de extra es este, que se mete directamente en la cama de la gente? Esto tiene que ser una broma. Cao Sui estaba atrapado en la cama, con su fina muñeca apresada, y encima ese hombre besaba su cuello. Mientras lo abrazaban y besaban, nuestro zorrito gritaba desesperado en su mente: ¿Qué demonios pasa? Yo elegí conquistar a Yang Wen. Pero claro, mi pobre niño, elegiste al cachorrito Samoyedo como objetivo principal, pero nadie dijo que no habría otros hombres rondando peligrosamente por tu cama. El sistema le había tendido una trampa mortal, y mientras nuestro zorrito maldecía al sistema 1.000.000 de veces, este último tuvo la decencia de hacer aparecer un libro flotante. Por supuesto, solo Cao Sui podía ver esta misteriosa guía. Al enfocar su mirada, el sistema indicó que este era el resumen previo. ¿Deseas leerlo? Solo un reverendo idiota rechazaría esta salvación. Nuestro protagonista casi escupe sangre por culpa de este sistema defectuoso. Maldita sea, deberías haberme mostrado este archivo. Desde el maldito principio. Tratando de controlar su furia, abrió rápidamente el historial del personaje para entender su trágico destino. Chin-ye es el guapo senior del que te enamoraste a primera vista, pero tus intentos de conquista fracasaron. Cegado por una obsesión enfermiza, usaste el poder de tu familia para obligar a Chin-ye a comprometerse contigo. Sin embargo, en los últimos días, un mal presentimiento te invadió. Parecía que el corazón de Chin-ye ya le pertenecía a otro. Así que armaste un plan maestro, te colaste en su cama para asegurar la victoria y así atarlo a tu lado para siempre. Apenas terminó de procesar este culebrón, una nueva notificación del sistema parpadeó con urgencia.
Ya que el jugador no seleccionó a Chin-ye como su objetivo principal, la historia arrancará justo cuando él, completamente ciego de ira, exige cancelar el compromiso. En este punto, Saosui no sabía si celebrar su inminente libertad o llorar lágrimas de sangre por haber caído. En un guión tan dramático y ridículo, al volver a la realidad, notó que la barra de afecto sobre la cabeza de Chin-ye brillaba intensamente. Lógicamente, al no ser el protagonista principal de su ruta, nuestro zorrito no tenía autorización para ver los números exactos de ese medidor. Esa barra era un completo misterio. Verlo tan perdido en sus pensamientos colmó la paciencia del imponente jefe. Estiró su musculoso brazo, se apoyó pesadamente contra la almohada y susurró peligrosamente: «¿Qué tanto miras?». Saosui, intimidado por esa aura abrumadora, apartó la mirada. Intentando esconderse, tartamudeó muy nervioso: «No, no es nada en absoluto». Pero aunque fingía estar tranquilo, el corazón de nuestro pequeño héroe estaba a punto de salirse de su pecho. ¿Por qué tenía tan mala suerte? Temblaba como una hoja, pero de pronto recordó un detalle crucial. El guión decía que el hombre frente a él deseaba cancelar su boda. Con eso en mente, se armó de valor y se incorporó un poco en la cama. Y preguntó: «¿Acaso no tienes algo importante que decirme?». Chin-ye lo miró con auténtica confusión. ¿Decir qué? Él no tenía la menor intención de hablar. Ante la nula respuesta del jefe, Saosui apretó los puños con mucha frustración. «Maldición, ¿acaso tengo que ser yo quien active esta escena dramática? ¡Qué trama tan ridícula!». Sin más opciones, Saosui mordió su labio y soltó la bomba. «Me refiero a cancelar nuestro compromiso». Al decir esto, y por miedo a ser despedazado allí mismo, esbozó una sonrisa nerviosa, añadiendo: «Tranquilo, acepto por completo». El ambiente se volvió gélido al instante. Con voz ronca, Chin-ye contraatacó: «¿Quién dijo que quiero cancelar el compromiso? Pobre zorrito, ahora era él quien colapsaba. Oye, se suponía que tú querías dejarme». Podría seguir el maldito guión por una vez, pero rogarle al cielo era inútil. A este hombre le importaba un comino el sistema. Se acercó como un depredador, acorralando a Saosui, y clavando sus oscuros ojos en él, murmuró: «¿Acaso no decías que me amabas con locura? ¿No eras tú quien moría por casarse conmigo?». Con cada palabra, aquella invisible cola de serpiente lo asfixiaba en un abrazo muy posesivo. El pobre chico pegó un tremendo brinco de puro pánico. Cuando esa traviesa extremidad rozó peligrosamente un lugar indebido, rojo como un tomate y temblando de pies a cabeza, solo deseaba que aquel demonio: «Te dije que no me tocaras más». Pero entre más protestaba, esa audaz cola de serpiente se deslizaba con más atrevimiento hacia rincones prohibidos. Cierto imponente jefe serpiente observaba a su parejita temblando y sonrojada, burlándose con voz seductora: «¿En dónde no quieres que te toque?». Dicho eso, aquella traviesa cola apretó su agarre, frotándose con tanta intensidad que Saosui no pudo evitar soltar un dulce gemido. Presa del pánico, sus labios pronunciaron por inercia el nombre de Liang Ye. El reptil quedó pasmado un instante, pero luego bajó la mirada con una sonrisa enigmática. «¿A quién llamas con tanto anhelo, mi zorrito?». Ay, Dios mío, el pánico lo invadió. Es que al ver ese rostro, el nombre del otro se le escapó sin querer. ¡Qué situación tan trágica y vergonzosa! El pobre zorrito, incapaz de responder a la intimidante pregunta del hombre, solo atinó a apartar las sábanas para huir de la cama. Pero claro que esa posesiva cola no lo dejaría escapar tan fácilmente. El dominante hombre lo envolvió, abrazándolo por la espalda para susurrarle al oído: «¡Qué crueldad la tuya! Me devoras por completo y ahora pretendes huir». ¡Ay, por todos los cielos! ¿Cómo es posible que diga barbaridades tan calientes con esa cara de ángel? Miren nada más a nuestro zorrito. Está rojo como un tomate. ¿Cuál devorar ni qué nada? Él es pura inocencia. ¿Cómo puede soltar esas frases tan vergonzosas sin pestañear? Serás un sinvergüenza de lo peor. Muerto de pena, el zorrito exigió que lo soltara, pero cierta serpiente terca se hizo la sorda y la ciega, apretando su seductor agarre aún más. El zorrito ya estaba perdiendo la paciencia. «Si te digo que me sueltes y no haces caso, ¿crees que me quedaré de brazos cruzados? Abre bien la boca y te clavaré los dientes hasta sacarte sangre para que aprendas». Y vaya que la vieja táctica de morder no falla. En un parpadeo, nuestro protagonista se escabulló astutamente, cerrando la puerta con un golpe estruendoso, dejando atrás al pobre señor víbora, quien miraba la marca de dientes en su brazo con una sonrisa resignada. Su amado esposo era verdaderamente un témpano de hielo.
pero a pesar de la crueldad, no había rabia en él. Simplemente depositó un tierno beso sobre su herida, como si besara de forma indirecta los labios de su amado, susurrando con devoción: «El hilo del destino nos volverá a unir muy pronto, mi vida». Afuera, la brisa nocturna acariciaba las hojas, mientras nuestro zorrito llegaba al portón, echando humo por las orejas del coraje. «Maldita sea, ¿qué demonios le pasaba a ese arrogante de Quinye? ¿Por qué nadie estaba siguiendo el bendito guión de la historia? ¿Acaso el estúpido sistema estaba en mantenimiento y se había vuelto loco?» Entre tantos pensamientos, su cabeza estaba a punto de explotar, así que decidió mandar al diablo a ese sinvergüenza. Al fin y al cabo, su verdadero objetivo romántico era otra persona totalmente distinta. Todos los demás no eran más que simples extras en su obra maestra, aunque, bueno, este extra en particular era bastante raro. Pero, oye, dormir en la misma cama y compartir el mismo techo no significaba nada, ¿verdad, zorrito? Y en medio de esa crisis existencial, el deber llamaba. En un abrir y cerrar de ojos, el sistema mágico desbloqueó la siguiente gran misión, obligando a nuestro peludito a correr hacia la empresa marcada en el minimapa. Y como si no fuera suficiente drama, tras soltar la misión, el sistema se hizo el generoso, otorgándole un supuesto regalo de bienvenida para novatos. Era nada más y nada menos que la ruleta gacha de cartas aleatorias, con un glorioso 50% de sacar un objeto SSR, un 49% para un SR y un minúsculo 1% para la basura rango R. El zorrito analizó esa brillante ruleta y pensó: «Vaya, esta probabilidad está regalada para los principiantes. ¿Qué tan salado tenía que estar alguien asimila para no llevarse el premio mayor SSR en su primer intento? Pues adivinen quién fue el payaso que falló épicamente. Ja, ja, ja. ¿Qué clase de maldición cósmica debía tener para atinarle justo a ese humillante 1% de desgracia en toda la maldita ruleta?» Nuestro protagonista se quedó viendo la patética carta R parpadeando en la pantalla, dudando de su propia existencia. «Oye, sistema de porquería, ¿puedes repetirme qué diantres acabo de sacar? Esto es una broma de mal gusto. ¿Cómo es posible que me haya metido en este juego y siga teniendo esta suerte de perro? El universo me odia, te lo juro». Agotado mentalmente de cargar con semejante aura de perdedor y tanta miseria junta, a Chausui no le quedó más remedio que darse palmaditas en la espalda. Bueno, una carta R no es el fin del mundo. ¿Quién sabe si oculta alguna pista crucial para la historia? Y la respuesta fue un rotundo no. El pobre zorrito la activó y se quedó parado tragando el polvo y el viento del escenario, porque no pasó absolutamente nada mágico. Dicen que el que espera desespera, y vaya que solo encontró un vacío existencial. Nuestro peludito ya estaba hasta el tope de las injusticias de esta vida virtual. Maldición, me hizo crear falsas ilusiones para robarme el tiempo tontamente. Tras tragar el amargo sabor de la derrota tantas veces, Chausui tomó una firme. Haría un pase rápido de la trama romántica, llevaría el afecto al 100% y cerraría sesión para siempre. Pero en un rincón que él ignoraba por completo, Chinye observaba desde las alturas cómo su silueta se desvanecía en la distancia. Sobre su cabeza, la barra de afecto brilló con intensidad, vibrando salvajemente con números descontrolados hasta clavarse en un perfecto 100%. Resulta que aquella tarjetita basura que nuestro zorrito despreció tenía un poder devastador, solo que el muy ciego no fue capaz de presenciar semejante milagro. Si hubiera escogido conquistar al magnate, el sistema le habría dado el final feliz de inmediato. Jeje, qué ironía. Por su parte, Kinye, bebiendo una fina copa de vino en su mansión, soltó una carcajada profunda al ver la sombra alejarse. Ese chico seguía siendo tan terco como en el pasado. Agitando el líquido carmesí en su copa, sus ojos brillaron con un alma dolorosamente humana, sumergiéndose en los recuerdos del ayer. En aquel entonces, en el caótico mundo real, la furia lo había dominado al estrellar su copa contra la mesa. ¿Con qué quieres empacar y largarte de aquí? Muy bien, hazlo. Miró al frágil muchacho con una frialdad gélida, amenazando con voz sepulcral. Si hoy te atreves a cruzar esa puerta, te juro que serás hombre muerto para mí. No vuelvas a mostrar tu cara jamás. En ese desgarrador instante, el hermoso rostro de Chausui se había deformado por el terror absoluto y la incredulidad. Con los labios temblando como hojas al viento, apenas logró susurrar: «¿Qué acabas de decir?».